Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Mostacilla Naeli. Es un gusto saludarlos de nuevo. En este video tutorial quiero compartirles este paso a paso de esta hermosa pulsera. Los materiales que voy a utilizar son hilo chino, tengo 3 tiras de 40 centímetros, una tira de 20 centímetros, color dorado, esta es como el hilo que utilizo, aquí está la referencia y voy a utilizar Shakira de este color beige o perlita, como lo quieran llamar. Quiero que vean bien el color y voy a utilizar una argolla en acero, 2 balines dorados número 5, una cruz en acero, esta mide 2 centímetros. Voy a utilizar lo que es encendedor, tijera, pinza y metro. Voy a empezar con una tira de 40 centímetros. Aquí ya tengo adelgazada la punta. Entonces lo que voy a hacer es ir insertando Shakira al hilo hasta completar 6,5 centímetros de Shakira. Igualmente voy a hacer con las otras 2 tiras de 40 centímetros. Y bueno, aquí ya completé mis 3 tiras, cada una de 6,5 centímetros, como les había dicho. Y para que vean, aquí están los 6,5 centímetros. Entonces ahora voy a tomar los 3 hilos de este lado y voy a pasar mi balín de esta manera. Tomo mi argolla, la cruz, paso y con la pinza voy a cerrar listo. Vuelvo y tomo los 3 hilos y paso la cruz. Tomo otro balín y paso. De esta manera vamos viendo un poco el resultado. Entonces a este lado lo que voy a hacer es que voy a emparejar los hilos y voy a medir 8 centímetros, en los cuales donde esté el 8 voy a hacer acá el nudo. Hacemos un nudo
normalmente, un nudo ciego, pasamos por ahí y vamos ajustando el nudo. Tiene que medir 8 centímetros. Ahí luego cogemos cada hilito y apretamos. Listo, de esta manera. Ahora sí, volvemos a este lado, a esta otra punta, y vamos de igual manera a colocar en cada hilo 6,5 centímetros de Shakira. Bueno, y aquí ya tengo 6,5 centímetros en estos 3 hilos también. Entonces voy a estirar mi hilo y apretar las mostacillas para que no se quede viendo el hilo ni que quede espacio, que nos quede bien apretaditas. Entonces de esta manera vamos alando y como pueden ver nos queda templadito. Aquí volvemos y hacemos nudo ciego y vamos apretando y llevándolo hacia las chaquiras. Ajustamos bien y tomamos hilo por hilo y vamos estirando para que el nudo nos quede bien apretado. Bueno, aquí ya se está viendo la forma, o ya quedó la forma de la pulsera. Ahora con las puntas, si ustedes quieren, para que no les queden 3 tiras, pueden cortar bien cerca al nudo y queman y listo. Pueden, digamos, para anular una tira. De resto pues pueden dejarlas las 3 o pueden dejar solo hasta una sola tirita. Ahora lo que vamos a hacer es, todas las tiras deben medir 8 centímetros, entonces cortamos lo que nos sobra para que nos queden todas iguales. Ocho centímetros acá. Entonces vamos a cortar igualmente desde donde termina el nudo hasta el 0. Listo. Ahora ya que tenemos 8 y 8 centímetros por cada lado, vamos a tomar una Shakira. Entonces vamos a adelgazar
todas las puntas y listo. Ahí ya nos pasa la Shakira. Entonces ahora sí vamos a hacer un nudo ciego. Damos vuelta, entramos y la llevamos bien hacia la punta. De esta manera ya no se nos va a salir la Shakira, y así vamos a repetir este paso con todas las puntas. Y bueno, aquí ahora será cortar y quemar los sobrantes. Entonces, esta pulsera es para una muñeca S. En total, ella de acá a acá mide 14,5. Ya si la persona tiene una muñeca más grande, entonces sería de 7,7. Ustedes miden el tamaño y pues así mismo calculan la pulsera. Y esto sí, pues mide 7 centímetros porque la quise corta de tiras, pero ustedes la pueden dejar más larga. Entonces cortamos y quemamos las puntas. Y ahora voy a tomar la tira de 20 centímetros, ubicamos la pulsera de esta manera y vamos a hacer el nudo corredizo. Entonces, esta tira la pasamos por debajo de todos estos hilos, ubicamos más o menos que quede 10 y 10 por cada lado, ¿no? Entonces, mi hilo derecho lo paso de esta manera hacia el lado izquierdo. Mi hilo izquierdo lo monto por encima de mi hilo derecho y entro, bueno, paso por todos estos hilos y entro por acá. Entonces, cojo mis puntas y estiro, ajusto para que no se nos quede tan suelta la pulsera. Ahora mi hilo izquierdo, ¿cómo vamos a saber dónde iniciar el nudo? Entonces, cuando veamos esto, que el hilo queda por debajo, ahí es donde iniciamos con el nudo. Como ven, esa nos quedó por debajo, entonces por ahí. Tomo mi hilo izquierdo, lo doblo de esta manera, mi hilo derecho lo monto por encima de esta tira y paso mi punta por debajo de todos estos hilos y entro acá y subo y ajusto. Entonces acá es donde vamos a iniciar porque el nudo nos quedó por debajo. ¿Sí me entienden? Este hilo quedó por debajo. Cuando quede por encima no se inicia. Se inicia por el hilo que quede de esta manera. Entonces, el derecho lo doblo hacia el izquierdo. El hilo izquierdo lo monto por encima del derecho y
con la punta, paso por debajo de todos estos hilos y entro acá, ajusto, empiezo por acá, porque quedó por debajo. El izquierdo lo monto por encima, el derecho lo monto por encima de esta manera, paso mi punta por debajo de todos estos hilos y subo y ajusto. Ahora inicio por la derecha, tomo mi hilo de esta manera, el izquierdo lo monto por encima del derecho, mi punta la paso por debajo de todos estos hilos para salir acá de esta manera y ajusto. Ahora inicio por el izquierdo, tomo mi hilo, lo doblo de esta manera, el derecho lo monto por encima y paso mi hilo por debajo y subo. Y de esta manera vamos a completar todo el hilo restante en el nudo corredizo. Entonces vamos a empezar por acá. Bueno, hasta aquí pudimos tejer. Ahora cortamos los sobrantes y quemamos con la llama azul para que no nos quede tanto ese nudo negro. Bueno, entonces espero que les guste el diseño, que lo compartan para que más personas lo hagan, aprendan, porque de verdad que es muy fácil de realizarlo y pues que es súper linda la pulsera. Me la voy a medir para que vean cómo me queda y se animen a hacerla también ustedes. Súper linda. Les envío un enorme abrazo, un besito y hasta el próximo video. Chao.